Hola, hola, buenos días. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estás escuchando la 88.1, La Voz de México, con tu amiga Yomale Limas. El día de hoy tenemos un tema muy importante y no te lo puedes perder. Hacemos una pausa y regresamos. Hola, estamos de vuelta. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Como ya les había comentado, tenemos un tema muy importante que ya nos habían pedido desde hace tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando de Maximiliano de Habsburgo, uno de los personajes más emblemáticos de la historia de nuestro país. Y para eso tenemos invitados especiales. 3 estudiantes de la Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano R., Unidad Juárez. Bienvenidos tengan todos ustedes y gracias por acompañarnos en nuestro programa. Comenzamos con la biografía de Maximiliano de Habsburgo, el segundo y el último emperador de México, un hombre de noble y admirable carácter, que fue víctima de terribles circunstancias. El nombre correcto de Maximiliano era Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. ¡Wow! ¡Pero qué nombre! Nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria. Sus padres fueron el archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, aunque hay quienes le atribuyen la paternidad a Napoleón II. A pesar de su origen noble, Maximiliano no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas esperanzas de obtener el trono austrohúngaro. Sin embargo, aún así recibió una rigurosa educación militar. Además, fue capaz de aprender distintos idiomas como el francés, inglés, polaco e italiano, a esto sumándole sus idiomas natales, el alemán y el húngaro. Maximiliano de Habsburgo también destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes. De hecho, era apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto y a su personalidad encantadora, era muy popular en la corte imperial de Viena. Debido a su formación militar, Maximiliano se vio forzado a servir en la armada. Mientras esto sucedía, en 1852 hizo una parada en Portugal, donde conoció a la princesa Amalia. Casi de inmediato se hicieron amigos y pronto la relación se convirtió en amor. Los jóvenes enamorados tenían la intención de comprometerse. No obstante, en ese momento la tragedia comenzó a rondar a Maximiliano. El matrimonio no se concretó debido a que Amalia murió de tuberculosis a principios de 1853. Este hecho marcó tanto a Maximiliano que incluso cuando éste murió, llevaba en su anillo el rizo de su primer amor. ¡Auch! Esta historia se está poniendo muy interesante. No se vayan, hacemos una pausa y regresamos. They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. They will blame us, crucify and shame us. We
estamos de vuelta y seguimos con la información. Y para eso tenemos a la señorita María Méndez, una de nuestras invitadas especiales que nos hablará sobre Maximiliano antes del Imperio. Bienvenida María, te escuchamos. Me da gusto que a la gente le interese la historia de nuestro país. Les voy a compartir un poquito de información que he ido adquiriendo a lo largo de mi formación. Muchas gracias, Yomali, y a todos los que nos escuchan por invitarme una vez más al programa. Imperio de Maximiliano, llamado también Segundo Imperio Mexicano. Gobierno monárquico instaurado entre 1864 y 1867, como producto de la Segunda Intervención Francesa. Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, quien estaba a la cabeza del imperio y que formaba una alianza con los sectores conservadores de México y la Iglesia Católica. Este imperio dependía de las tropas europeas, sobre todo francesas, para defenderse de la insurrección de los rebeldes republicanos encabezada por Benito Juárez y los miembros del Partido Liberal con apoyo de los Estados Unidos. Liberales y conservadores, estos eran los partidos más importantes de la nación. La Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años fue un conflicto civil en donde se enfrentaron estos partidos. Confrontó al modelo de sociedad y de administración económica heredado de la época colonial, con los ideales de un capitalismo democrático moderno que esgrimían los sectores liberales. La principal consecuencia de la guerra fue el enorme debilitamiento militar, económico y político de la nación mexicana, dejándola vulnerable. Los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, la libertad de prensa y la educación laica para todo individuo, no importando su estatus social. Algunos personajes liberales fueron Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz, Vicente Guerrero y otros más. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era la mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo pilar fundamental de la educación, la cual estaría destinada a gente con poder monetario y entregando privilegios solo a individuos con estatus social muy altos. Por parte de los conservadores destacan Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán y Juan Almonte. La guerra costó la vida de miles de combatientes. El ejército liberal venció al conservador y logró imponer a Juárez como presidente de la República. Muchas gracias María, y a continuación seguimos con el joven Isaac Bejarano. Él nos estará hablando de Maximiliano durante el Imperio. Adelante Isaac. Muchas gracias Yomali, es un gran placer poder estar aquí. Para dar comienzo al tema, tenemos que saber cómo se estableció la corona. Esta misma, para poder llegar a su establecimiento, hizo necesaria la invasión del territorio por tropas francesas. Luego de que representantes del Partido Conservador convencieran a Maximiliano de asumir el trono de un imperio pro-francés frente a la influencia creciente de los Estados Unidos. El ejército invasor fue derrotado inicialmente por las tropas liberales en la Batalla de Puebla, pero regresaría el año siguiente y lograría apartar el gobierno de Benito Juárez e instaurar a Maximiliano como emperador de México, con sede oficial en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Ahora sí, teniendo en cuenta que la corona se estableció, ¿qué fue el imperio de Maximiliano, o mejor conocido Segundo Imperio Mexicano? El sistema de gobierno era la monarquía moderada, hereditaria y católica, teniendo como cabeza a un emperador quien simbolizaba la soberanía nacional, y era jefe del poder ejecutivo, el cual debía ejercer a través de un gobierno constituido por un grupo de consejos de ministros, los cuales son de la Casa Imperial,
del Estado, negocios extranjeros y marina, gobernación de justicia, instrucción pública y cultos, de guerra, de fomento y de hacienda, todos estos nombrados por Maximiliano. Una de las grandes características de su imperio fue que Maximiliano era un hombre ilustrado. Al contrario de lo que los partidarios conservadores esperaban, su gobierno mostró desde el principio un carácter liberal, más semejante al de los liberales de Juárez que al de sus aliados conservadores. La libertad de prensa, la reapertura de universidad, la no devolución al clero de los bienes nacionalizados por Juárez durante su gobierno, el otorgamiento al Estado de los registros civiles y la promulgación de las leyes de divorcio o de la primera ley del trabajo. Todos estos prontamente lo enemistaron con la Iglesia y los otros sectores. Una de las grandes debilidades del imperio de Maximiliano fue la economía, ya que esta misma se sostenía de las fuerzas militares francesas y del dinero de la corona de Francia. En 1866, Francia se enfrentaba a Prusia en la guerra austro-prusiana y retiró su apoyo paulatinamente, así que el imperio de Maximiliano ya no tendría el apoyo de Francia, a tal grado que lo dejó en la quiebra y militarmente debilitado. Esto ocasionaría más adelante la caída del imperio. Muchas gracias, Isaac. Es un placer tenerlos en nuestro programa. Y para finalizar tenemos al joven Jonathan Ordaz con Maximiliano después del imperio. Adelante, Jonathan. Hola, ¿qué tal mi queridísima Yomali y a todos nuestros escuchas? Como ya lo dijiste, yo les vengo a hablar sobre la decadencia del imperio de Maximiliano. Y es que, como lo vimos, el austraquio se quedó totalmente sin apoyo tanto por parte de los franceses como de los conservadores, pues consideraban que, al ser partidario de los liberales, este los había traicionado. Maximiliano tiene la oportunidad de huir, sin embargo no lo hace, pretendiendo luchar para mantener su poderío en el país. Pero es apresado en Querétaro y finalmente sentenciado a muerte, no sin antes decir unas últimas palabras, las cuales fueron: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Con esto finaliza así la poca trayectoria del Segundo Imperio Mexicano. A pesar de durar pocos años, este proceso histórico tuvo consecuencias importantes para el futuro del país, como el impulso para el desarrollo del ferrocarril, la reorganización de la Academia de las Artes en San Carlos, la remodelación en el Palacio Nacional y en el Castillo de Chapultepec, y la construcción del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, además de un claro choque de culturas, nuevamente entre México y Europa. Como un ejemplo de esto son las quinceañeras y las enchiladas suizas, pero eso, mi queridísima Yomali, es otra historia. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero y les haya servido mucho toda la información que nos trajeron estos jóvenes estudiantes de la Normal Superior. No olviden sintonizarnos todos los viernes por la mañana en la 88.1, La Voz de México, la que te complace en lo más histórico. Nos vemos. Hasta luego. Well, this is just a simple song to say what you done.